y una bestia es un reino poderoso, y entonces es más fácil. Y así las trompetas, cuando dice perdió la tercera parte de los hombres y la tercera parte de los árboles y la tercera parte de las naves y la tercera parte del sol se oscureció, y entonces son temas que dices, ¿y a qué se refería? ¿Qué quiso decir? Pues no, es incomprensible, por eso por años y años pensaron que este tema del libro de Revelaciones era contradictorio, porque aquí dice revelaciones, el de Apocalipsis, y no quedó sellado. Le dijeron a Juan, no selles este libro, está en el capítulo 22. Entonces no se logró comprender porque no había aumentado esa ciencia. Hoy día tenemos el privilegio de poder entenderlo. Entonces esto está basado, este capítulo, en los capítulos 8, 9, 10 y 11. Entonces hay que ir abriendo la Biblia en el capítulo 8 para poder comprender este tema. Y entonces vamos a iniciar. Entonces, cuando se abrió, dice, el séptimo sello fue hecho silencio. Recordemos que el sexto sello fue el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, y la luna se puso roja como sangre. Y después el séptimo sello es la apertura cuando desenvuelve el tema de las trompetas. Y entonces se hace silencio en el cielo casi por media hora. Dice, juntos entramos en la nube durante 7 días. Fuimos ascendiendo. Esto es cuando se habla de 7 días, estoy dando un sueño que tuvo Elena White. ¿Y a qué se refería con 7 días? Se supone que un día es un año, entonces una hora son 15 días, media hora son 7 días. Entonces se hace silencio en el cielo casi por media hora. Entonces en su sueño dice que cuando asciendan al cielo los redimidos, tomará el traslado 7 días, es decir, media hora. Fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano, cuando en el sueño, cuando ascienden, salido del tema, solo como referencia de la media hora o los 7 días. Nos dio también arpas de oro, palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Entonces, algunas coronas eran muy brillantes, estaban cuajadas de estrellas, otras tenían muy pocas y sin embargo todas estaban perfectamente satisfechos con su corona. Entonces, estos cuadrado perfecto que es, no hace círculos, Dios no habla de hacer círculos, ni menos agarrados de las manos como le hacen los esotéricos y los metafísicos y los adventistas del séptimo día también. Y esto es puro esoterismo, los círculos agarrados de las manos. Entonces, eso no es correcto. Y entonces estos 7 días son la media hora. Y lo mismo, si en el ascenso serán 7 días, cuando Cristo salga del lugar santísimo, que vengan las 7 plagas y dé la orden que diga, hecho está. Cuando diga la última plaga, la séptima plaga es, hecho está. En ese momento da la orden de prepararse para venir a la tierra y se hace silencio porque los ángeles dejan de tocar sus arpas, no habrá más, queda libre, vacío el cielo, se preparan para venir, dejan de tocar y esa es la media hora de que se hace que está suponiendo la venida de nuestro Señor. Apocalipsis 8, 3 al 5 dice, lugar santo es la obra de mediación. Voy a seguir leyendo para no perder los versículos. Dice, y de la mano del ángel, dice, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Este párrafo, casi siempre en los capítulos,
como el sexto sello, inmediatamente manda en los versículos, después de que cayeron las estrellas, que hubo truenos y relámpagos, y te transporta al fin de los tiempos, cuando viene Cristo. Y aquí en el inicio del capítulo te transporta a ese momento. Dice que hubo oraciones para que subirlas, pero el ángel tomó el incensario, que eran las oraciones, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, como diciendo, ya no más oraciones, ya se acabaron, se acabó el tiempo, vienen truenos, voces, relámpagos y un terremoto, que es la parte final. Y entonces aquí este capítulo varía en cuanto al resto, de que siempre te lo da al final y aquí es al inicio. Dice las trompetas, versículo 6. Versículo 6 dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta. Antes de ir a esto, vale la pena, por eso escribí esta parte, para poder comprenderlo, que un tercio de los hombres, un tercio de los árboles, un tercio del sol, hay que comprender a qué se refiere este lenguaje. Dice que en la época de Constantino se dividió el imperio en 3. Uno era Constantinopla, el otro era Gran Bretaña, las Galias y España, y el otro era Roma de Occidente y África. Aquí están en colores. Estos son el Imperio Romano dividido en 3, como lo dividió Constantino. Entonces, el del verde limón, los 3 eran hijos de Constantino. Constantino II, el que le tocó Roma de Occidente, que era Italia, era Constante, que tenía parte de África. Lo azul de este lado es África. Esto es África. Aquí es Europa. Aquí es Grecia y Turquía, parte de África, ¿no? Entonces, este es Egipto. Entonces, esto era la división de la tercera parte. Por eso, el ataque a uno de los imperios era la tercera parte de los hombres. Y también se dividió en los gobiernos. En los gobiernos, cada uno de estos reinos su gobierno se dividía en un emperador que bíblicamente se le conoce como el sol. El senado era la luna y los cónsules estas estrellas. Por eso dice, se oscureció la tercera parte del sol. Ah, bueno, uno de los reinos, el emperador fue sometido, la tercera parte del sol. Cuando dice se apagó la tercera parte de las estrellas y de la luna. Ah, bueno, el Senado y los cónsules fueron sometidos en alguno de estos imperios. Esto es lo trascendental. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico para poder comprender este lenguaje que aquí nos trae, que en el desglose yo creo que ni los que lo hemos predicado, cada que lo damos tenemos una percepción mucho mejor, porque no se entiende, porque es muchos siglos de historia, desde Constantino desde Cristo hasta nuestros días. Entonces son 2000 años que hay que plasmar en la historia y que está plasmado todo en la Biblia. A nuestro Dios no se le olvidó nada. Entonces por eso es la división del imperio. Se dividió en 3. Entonces había tres soles, 3 lunas, 3 estrellas, ¿no? Era el emperador, el senado y los cónsules. En la época del 380, Teodosio lo dividió en 12, Arcadio y Honorio en Roma de Oriente y Roma de Occidente. Después vinieron la caída de Roma. Entonces, estas trompetas no es otra cosa más que el escritor Gibbons lo describe muy bien como la descripción de la caída del Imperio Romano. Y estos son las trompetas, son la caída del Imperio Romano, y estos eventos que nos tocan al final son los Recuerda que ayes. puedes preguntar sin problema y el texto. El que quiera Como yo. preguntar, Ya le adelante. va a gustar saber que un niño se está interesando en el Evangelio. A todos les va a encantar.
Los micrófonos, por favor. Ajá. A las trompetas, Bien. por ejemplo, ¿quién, o sea, El citan micrófono, esa Carlos, parte? por favor. Gracias. Entonces viene la primera trompeta. Dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y, y en el versículo 6 y 7 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles. Y ahí se acabó la primera trompeta. Sin embargo, fue una guerra espantosa que, que fue la primera invasión que hizo los ostrogodos a través de Alarico, su jefe, el jefe godo, pues fueron, invadieron la tercera parte de los hombres. Él venía desde la zona de Grecia. Hay que entender algo muy importante. La caída de Roma habla de 4 invasiones. Una de ellas era por Atila, la cual no se considera uno de los pueblos germanos. Pero fuera de él estaban los vándalos, los godos, y los érulos, y todos ellos vivían, el imperio romano estaba dividido este color beige con el color ocre, está dividido por el río Danubio, que viene desde el Mar del Norte y desemboca en el Mar Negro. Pues todos los pueblos que vivían del río Danubio para acá eran pueblos que no habían sido sometidos todavía, pero eran atacados por los romanos. Entonces, estos aquí vivían en Polonia, esta es Polonia, aquí vivían los vándalos, los ostrogodos, y en Alemania, perdón, los vándalos, y en esta parte de Hungría, de, de los checos y los eslovacos, aquí vivían los ostrogodos. Entonces, estos pueblos que se unieron y vinieron y se vinieron a posar acá para poder atacar desde el corazón a Roma. Entonces, los ataques, entre que aparece el primer ataque por Alarico, por los godos, siempre fueron secundados por los otros reinos. Estaba ahí incluidos los hunos, estaba Atila, estaban incluidos los vándalos, los érulos, los godos, pero de alguna forma alguien le tocaba el turno y eran los que invadían. Pero la razón de estas persecuciones también fue porque desde Egipto había un hombre llamado Arrio. Este hombre Arrio, entre que era un sacerdote católico, él estaba en contra del trinitarismo que se había impuesto por Constantino aquí en Roma, la creencia de los 3 dioses. Entonces, este trinitarismo, esta trinidad, Arrio decía, no es cierto, no creo en 3 dioses. Entonces, Roma le ha adjudicado 1000 dichos, los cuales no lo podemos decir nosotros, porque todo fue borrado. Roma dice lo que él quiera decir y se le atribuyen que decía barbaridades acerca de Dios. Yo creo que si lo mataron, no decía tantas barbaridades. Yo creo que decía verdades. Y recordemos que una secta es la que tiene un dogma diferente y lo cual se considera herejía, por lo tanto deben morir. Así es que si tú guardas el sábado, tienes un dogma diferente, eres un hereje y pronto dictarán una sentencia de muerte para nosotros. Entonces es algo que parece lejano, algo que aparentemente no, pero la historia a través de estas guerras que vienen aquí, pues no es otra cosa más que las persecuciones que ya las vimos, el comportamiento de las iglesias que suplicaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no nos harás justicia? Y es las persecuciones que siempre han sido por el sábado, por leer la Biblia, por tener una doctrina diferente y nota importante, algo que las persecuciones también fueron por el trinitarismo. En las pláticas que dimos del trinitarismo, todavía en la Edad Media, en los años 1522, hubo muertos por no creer en ese trinitarismo.
Y esas guerras no solamente se fueron acerca de estas tribus que fueron perseguidas por el trinitarismo, porque aceptaron la doctrina de Arrio, no creían en el trinitarismo, y esta fue motivo de concilios donde se dictaron, principalmente en el de Constantinopla, por ahí en el año 362, 63, donde dijeron, vamos a terminar de una vez por todas con estos. Y se dio la orden, que ya venía desde el concilio de Nicea. Entonces, estas dos bases del trinitarismo y del domingo fueron una serie de persecuciones que estuvieron siempre vigentes. Entonces, estos pueblos tomaron las armas y vinieron a atacar. Tristemente, no los sometieron a la primera. Entonces, estas tribus, como venía en la profecía, pues finalmente fueron desaparecidas de la faz de la tierra, y hoy día no hay ningún descendiente de estas, como serían arrancadas de raíz, y no existen pues estas tribus de pueblos bárbaros que eran los ostrogodos, los vándalos y los érulos, y el de Atila con sus hunos también tiene, entre que era el más terrible de la época, y le temían aún los godos, le temían los vándalos, se unieron a él, pero finalmente él los había atacado y le tenían mucho respeto y miedo porque era un asesino de primera. Entonces, estos pueblos venían desde acá. Finalmente, lógicamente, los ataques vinieron desde el mar Báltico, los ostrogodos vinieron desde el mar Báltico, del mar del norte, en la época de invierno, cruzaron el río Danubio, y llegaron a la parte de Roma, y atacaron Constantinopla y atacaron Grecia. Y también tuvieron tiempo de venir y atacar Roma, aunque solamente eran ataques, pero no se quedaban, solamente pedían botín, mataban gente, y era venganza por todos los asesinatos que hacía Roma con ellos. Dice, en el 403, en el 404, de la tribu de los ostrogodos invade Roma de oriente y occidente, apoyados con radagacios, y la tribu de los vándalos, suevos y burgundios. Entonces está reconocido que se unían estas tribus, estaban unidas, y de momento tocaba la batuta a uno, y le tocó el turno a Alarico y atacar principalmente a Roma de Oriente, y de alguna forma también tuvo una entrada a Roma de Occidente, que era Italia. Entonces, esto eran las invasiones, cruzaron el río Danubio, y el tema que se refiere, que dice, el primer ángel tocó la trompeta, que hay que leer el versículo para poder comprenderlo. Hubo granizo y fuego, porque era en invierno, venían del mar Báltico, de la parte del norte, aquí está Rusia, entonces esa parte norte, por aquí cruzaron en un invierno, y incendiaron los árboles, y mezclaron con sangre. Dice, hubo granizo mezclado con sangre, fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte de los árboles se quemó porque vino solamente a tocar una parte del imperio en uno de sus tercios. Bueno, aquí está una representación mejor que una imagen. Aquí está el río Danubio, que es este río Danubio. Aquí está República Checa, aquí está Eslovaquia, está Rumania, Polonia y Alemania. Estos pueblos germanos son los que atacaban a esta zona, y de aquí se trasladaron al mero centro para atacar. Aquí está el mar Báltico, Mar del Norte, Gran Bretaña, Rusia y el Mar Negro, y aquí está Constantinopla o Turquía. Entonces, Eduardo Gibbon es un escritor por ahí de la Edad Media, pero este historiador lo tomaron la Iglesia Adventista, los pioneros, lo tomaron como muy serio su descripción, porque el hombre era ateo, no era católico. Entonces, de alguna forma, Eduardo Gibbon tenía un lenguaje casi parecido al de la Biblia por cómo lo describía, que se tiñeron los pisos escarchados de hielo con la sangre de los sometidos del Imperio de Roma de Oriente, y fue la invasión en un invierno, y quemaron los árboles y saquearon, y todo el lenguaje que él usa es muy parecido casualmente
Dios le dio esas palabras, él era ateo y es uno de los historiadores en el que más se basan los historiadores de los pioneros para describir Uriah Smith, Elena White, este historiador. Alarico dice, sitió Roma por 4 años y el libro de Gibbon se llama Libro, seguramente debe estar por ahí todavía, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Entonces invade desde el río Danubio al río Rin. Entonces el río Rin, nos regresamos hasta el río Rin. El río Rin viene desde los Países Bajos, es este que viene aquí, y llega hasta los Alpes. Estos son los montes de los Alpes. Aquí está el río Po, que también aparece en los libros de historia de Gibbon. El río Po, para poder entrar a la bota itálica, hay que cruzar los Alpes, el río Danubio, los Alpes, el río Po y los montes Apeninos que están aquí en el cuerpo de la bota, ¿no? Los montes Apeninos, el río Po. Entonces, esta invasión del norte cruza el río Danubio, cruza los Alpes, cruza el río Po y finalmente Italia directamente. Entonces, esto no, cuando uno lo lee, pues se pierde uno porque uno no sabe dónde está situado cada uno. Dice el río Rin, que es el río que viene desde el Mar del Norte, cruza los Alpes y se conecta prácticamente con el río Po. Y se invadió en invierno, por eso el granizo incendió la tercera parte de los árboles, los campos estaban llenos de cadáveres y su sangre tiñó el granizo del piso, el hielo, la escarcha. Atacó desde las costas del mar Báltico hasta las puertas de Roma de Occidente. Los fértiles campos de Focia y de Beocia, territorio de Ática, Corinto y Argos. Es decir, también se vino hasta Grecia, hasta acá atacó. El ataque fue grande, no se lo esperaban. ¿Quién levantaba la mano contra ese poderoso? Nadie. Estos se armaron, se unieron, todos los pueblos arrianos, que eran los vándalos y godos. Y esto fue la primera trompeta. La segunda trompeta, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, Gambetta lo pone como una montaña que cae del cielo y cae en las aguas y lo pone en el futuro que así sucederá y pone casi un aerolito que vendrá cayendo, pero no, esto ya pasó y esto fue en el 420 el segundo ataque por Genserico, que era un vándalo. Entonces el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, ahorita vamos a ver por qué, una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces uno se imagina, vuela la imaginación cómo la tercera parte de los mares se convierte en sangre, uno no lo puede comprender. Y murió, dice, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, para poder comprender aquí, esto es Italia-Roma, este es el mar Mediterráneo. Los vándalos de esta parte norte de Alemania se vinieron, aquí estaban los hunos posados también, no eran de aquí, pero aquí estaban asentados. Vinieron los vándalos, se sentaron aquí en Cartago, un pueblo grande, ahí estaba asentado parte del Imperio Romano, y aquí estaba Cartagena. Cartagena era parte de España, es un pueblo existente hoy día. Hoy Cartago se llama Túnez, Cartagena existe todavía el puerto en España, pues sucede que cuando sintieron el ataque, lo que hicieron los romanos, es mandar a hacer barcos, mandaron a hacer barcos y entonces de los montes Apeninos, del cuerpo de Italia, el emperador Mayoriano mandó a hacer astilleros en Ravenna y en Misena. Ravenna está junto a Venecia y junto del mar Adriático y se instalaron los montes Apeninos. Y hicieron durante 3 años preparándose para atacar a los vándalos y en un solo día lo perdieron todo.
Sucede que este señor se hizo un pirata de toda esta región, este Genserico, este señor, vino y atacó toda esta región, tenía asolada como pirata, se venía desde el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, y atacaba todo alrededor y volvía por España. Tuvo aquí imperio en España, tuvo imperio en parte de África. Este señor fue un buen poderoso que finalmente se alió con el resto, con los érulos, se alió con los vándalos, se alió con los hunos, y entonces él vino y este señor Mayoriano, el emperador Mayoriano, mandó a hacer astilleros en Ravenna, este, mandó a hacer muchos barcos, más de 1000 barcos, armó más de 100,000 hombres y él pensándose poderoso con 1000 barcos, 1113 barcos, con, con más de 100,000 hombres. ¿Quién tiene 100,000 hombres como ejército? Pues resulta que este señor Genserico le cayó de noche en la madrugada, cruzó el mar Mediterráneo, le cayó a las 3 de la mañana, incendió sus barcos. Y como todos estaban juntos, pues todos se incendiaron y murió la tercera parte de los hombres. Dice, partiendo desde África, destruye una flota romana estacionada en Cartagena, que está en España. Consistía en 1113 naves. El número de soldados y marineros excedió 100,000 hombres. Los incendió acompañado de moros y de vándalos. O sea, de moros y vándalos. Este Genserico pues era un vándalo y bueno, atacó e incendió y fue un golpe muy fuerte porque lo que le había costado talar los árboles de los montes Apeninos de aquí, 3 años, aquí estaba Ravenna, puso astilleros en varias partes del mar Adriático y del mar Mediterráneo, y resulta que este señor en unas cuantas horas le incendió y le mató la tercera parte de los hombres. Entonces, el segundo ángel dice, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convierte en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora sí cuadra qué es lo que nos estaba diciendo y por qué Genserico mató a la tercera parte de los hombres, hundió la tercera parte de las naves y, y el mar se tiñó de sangre. Vamos a la tercera trompeta. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Entonces, ahora era una gran estrella, el otro era una montaña, ahora una estrella. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces hablamos del río Rin, del río Danubio y del río Po. Entonces esta tercera parte de los ríos, pues bueno, era uno de esos ríos. Y por eso es que se entiende la tercera parte de los ríos y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, este señor era un asesino que aún sus propios hombres le temían. Él decía que donde su caballo pisaba no crecía ni la grana, nada crecía, el pasto se secaba. Él decía, se autonombraba el azote de Dios, según él, y muy poco le duró el gusto porque atacó a Roma en el 452. De la tribu de los mongoles invade Roma. El nombre de la estrella es Ajenjo, que denota el carácter terrible de Atila, que se jactaba que la grama nunca crecía en el lugar donde su caballo pisaba. Todos le temían. Entonces, en el año 450, la capital de Italia estaba en Ravenna, es decir, la capital de Italia estaba aquí, donde desemboca el río Po, es decir, acá. Aquí a un lado está Venecia. Entonces aquí estaba la capital de Italia y pues ahí le fue más fácil llegar. La que reinaba ahí era la reina Honoria y fue y se acercó y le dice, un soldado, un representante de Atila, le dice, bueno, vengo a hablar con tu reina, tu emperadora, de parte de mi rey, tu rey, mi señor, tu señor también, dice. Así es que ya los había sometido y Honoria tuvo que pagar una gran cantidad de dinero por su liberación, porque estos unos amenazaba con pagar, pidió
que le dieran un edificio ahí en Ravenna para tener su puesto de mando. Ahí estuvo apostado, todos temían, le tuvieron que pagar todo lo que pidió, era un asaltante, no quería ser emperador, él venía solamente a pegarle, era presa fácil, ya le había pegado a Alarico, ya le había pegado Genserico, sabía que estaba sometido y este era un pirata también, un saqueador, a eso vino, saqueó, sacó dinero y lo único que hizo, dice que atacó desde el Euxinio hasta el Adriático. El ataque de este hombre el Euxinio está desde Grecia. Toda esta parte del Euxinio, todo esto atacó, es el río Danubio, hasta el Adriático, hasta acá, el Adriático hasta el Báltico. Toda esta parte sometió este señor de los hunos. Entonces dice, 800 kilómetros desde el Euxinio hasta el Adriático, invade Imperio Oriental en el año 441, era aliado con Genserico, moros, mauritanos, controlaron África, estos moros estaban en España, y los mauritanos controlaron África, Roma de Oriente, Roma de Occidente, controlaron ambos desde el 429 al 451. Invade primero Tracia, Macedonia y Grecia desde Grecia, Macedonia, sucedieron reyes de Alemania, pueblos de los márgenes del Danubio, ordenó a los emperadores le dieran un palacio de gobierno. Atila dice, tu señor y mi señor ordena que me des un edificio. El primer ataque a Oriente causó 300,000 muertos. El territorio de Gaul, o sea, Milán, el río Po, el río Rin y el río Danubio. Todo esto destruyó gran parte, le tuvieron que pagar lo que él quisiera, 300,000. Dice, atacó Concordia, Padua, toda la parte de la bota, Milán, Pavia, cruzó los Alpes, cruzó los Apeninos hasta llegar a la princesa Honoria, la quien pagó inmenso rescate. Y todavía le regalaron hábilmente una princesa, la cual era una guerrera, él se la llevó, era su trofeo de guerra, hizo una boda y la noche de su boda, la princesa, que era una guerrera, lo asesinó. Entonces le duró poquito el gusto, se llevaba su dinero, era un gran asesino, no lo mataron en guerra, lo mató una mujer para su dolor. Entonces concede paz a los romanos y muere en el 453. Dice Atila, la absurda muerte en su noche de bodas del terror el terror de las legiones de Roma. Y aquí habla algún comentario. Los enigmas en torno a la muerte de Atila han llevado a muchos autores a especular que su muerte no fue un accidente, sino un asesinato orquestado por sus enemigos y perpetrado por su nueva esposa. Entonces él fue asesinado en esa noche. Roma destruyó a los 3 pueblos que la atacaron, parte por venganza de sus ataques y muy buena parte, el meollo era que eran arrianos, eran herejes, eran antitrinitarios y las persecuciones antitrinitarias empezaron pues desde el 325 del Concilio de Nicea y estos señores fueron perseguidos por no creer en sus 3 dioses o en su dios de 3 cabezas. Cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ya sabemos que fue el emperador. La tercera parte de la luna, el senado. Y la tercera parte de las estrellas, los cónsules. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, este cuarto ángel pues era Odoacro. Él entra en el 476, fue el primer bárbaro que se sienta en el trono de Roma después de haberlo sometido, que ya lo habían ablandado perfectamente los ostrogodos, los vándalos, ya había venido los hunos con Atila y ahora pues le tocó más fácil la tarea a este Érulo, Odoacro. Él llega y dice aquí que fue herida la tercera parte del sol, somete al emperador y se posa ahí por casi 20 años. Odoacro invade Roma, se sienta por primera vez un bárbaro en el trono de Roma, la herida de la tercera parte del sol,
de la luna y las estrellas se refiere a la pérdida del poder del emperador en Roma y tuvo que ser trasladado ese poder a Constantinopla porque el que reinaba era Odoacro. Dejó de ser imperio, ahí ya se llamó Reino de Roma con Odoacro porque ya no controlaba los demás reinos, ya no era un imperio, ya solamente era un reino. Dice, la luna y las estrellas hacen alusión al consulado y al senado, que no fueron abolidos por Odoacro ni Teodorico hasta Belisario en el 522. A la caída de Roma le siguió en el general Justiniano, el trono a Justiniano en el 538, quien ejerció el poder con sus dos generales, que era Belisario y Narcés. Narcés era eunuco, y para dolor de Roma, quien dice el historiador Gibbon, fue un eunuco quien los controló, quienes eran sus esclavos, los que hacían eunucos. Un general subió al poder y lo sometió. Le había tocado a Belisario, pero Belisario era un gran general, controló, conquistó toda España, toda Francia, toda África, todo Grecia, Italia, Roma, todo era muy, muy bueno, tanto que Justiniano, que estaba en Turquía, en Constantinopla, en el Roma de Oriente, él temió porque le entrara la avaricia y se quedara a gobernar él. Entonces lo suplió por Narcés y quitó a Belisario. Belisario nunca comprendió, pues, ¿por qué me quitó? Si teníamos todo bajo control. Lo quitó porque le tuvo miedo. Era tan poderoso Belisario que el propio Justiniano hábilmente lo quitó y mandó a Narcés, pero ya tenía sometido todos esos pueblos. Dice, primer bárbaro que gobierna Roma, último emperador romano. El último emperador que estaba en Roma era Rómulo como su fundador. Y lo apodaban no Augusto, en despectivo porque no tenía carácter, le llamaban despectivamente Augustulo, era un nombre despectivo. Quitaron el emperador de Roma, Italia, se llamó entonces Reino de Roma, fue herida la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Quedó solo el emperador de Constantinopla, que se llamaba Zenón, yerno de León, el papa. Este último nombró patricio a Odoacro, el emperador, el papa, perdón. Permaneció funcionando el consulado y el senado. Teodorico, Godo, rey de Occidente, son dominados en el 493, fue en 476, en el 93 entra Belisario, somete a Teodorico, finalmente lo quita del poder. Solo los toleran un poquito, en lo que se acomodan, y finalmente se vengan, ellos no van a perdonar. Justiniano extinguió el consulado en el 541, Narcés, sucesor de Belisario, sucedió el cargo en el 552 y canceló el Senado. No es olvidar esto. Justiniano fue la mano ayudadora para el poder papal. Se autonombró cabeza de iglesia, corrector de herejes, se alió con un papa que estaba en ese momento que se llamaba Juan. Y entonces él dice, no, pues tú eres cabeza de iglesia. Él entendió muy bien que había que aliarse con la iglesia porque la iglesia es la que tenía el control absoluto. Ellos ya venían la unión iglesia-estado desde Constantino. Justiniano no fue la excepción. Él era letrado, él ni era romano, él era griego. Vino acá por su tío, subió al poder con su inteligencia y supo ver las bases de cómo atar el poder. Se quedó en el poder siendo que él no era romano y se queda ahí en el poder. Bueno, sí era romano porque Grecia ya era parte del Imperio Romano, pero realmente, estrictamente, él no nació en las zonas de Roma. Él nació en la zona de Grecia, en uno de los tres imperios que se había dividido el Imperio Romano, como vimos al principio. Entonces se une, hace la unión iglesia-estado, que nunca ha dejado de estar. La unión iglesia-estado han hecho en las constituciones como que se ha perdido, pero realmente ahí está. Cada vez con más descaro están poniendo la unión iglesia-estado. Los 4 partidos políticos mexicanos son fundados por la Iglesia Católica. Los jacobinos en Francia, la Iglesia Católica. Los norteamericanos los han bautizado católicos cuando originalmente eran protestantes. Hoy día
la Iglesia Católica sacó la garra, no se conformó con que las iglesias evangélicas tuvieran doctrina católica, guardaran el domingo y creyeran en 3 dioses. Ahora dicen, no, tienes que bautizarlo romano. Y así bautizaron al nuevo Constantino, que es el presidente Trump de Estados Unidos. Lo nombraron el nuevo Constantino. ¿Por qué? Porque traen entre manos que él ponga esa ley dominical nuevamente. Esto lo embistieron, por ahí lo pueden encontrar en internet. Nombra un líder religioso ortodoxo griego que tiene su sede en Estados Unidos. Él lo nombró en una ceremonia y le dio una cruz y lo nombró el nuevo Constantino. Y entonces el papado, a partir de Justiniano, se arrogó abiertamente el derecho de nombrar reyes como hasta hoy día. El papa en turno le dio el título a Carlomagno en el año 800 de emperador de los romanos. Esto fue en el año 800, luego se transfiere al rey de Alemania en el Imperio Romano Germano. Siempre, siempre, siempre estuvo los imperios. Cuando deciden deshacer los imperios, 1850, bueno, arman la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya con las ideas del nuevo orden mundial que estos traen. Pero ahorita vamos a ver lo que sigue de los 3 ayes, la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Los 3 ayes, dice. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. A nosotros nos falta parte de ese ay. Ya vivimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siguiente ay. El primer ay, para hacerles un resumencito para ir entendiendo, el primer ay no es otra cosa más que el complemento que daba Roma de Oriente, es decir, Turquía, Constantinopla, y había que aplastarlo. Y fue, recordemos que las trompetas son parte de la caída del Imperio Romano. El segundo ay son los islámicos y los turcos otomanos. Y el tercer ay, pues después de los turcos otomanos, fue Primera, Segunda Guerra Mundial, por ahí hubo algunas guerras a la caída de los turcos otomanos y lo que está por venir. Entonces, Primera y Segunda Guerra Mundial ocuparon una muy buena parte de las guerras del año 1914 a 1945, Primera y Segunda Guerra Mundial, y pues fue parte de los ayes, pero todavía está más ay porque estamos todavía en el toque de la séptima trompeta, que seguramente no cesará hasta que venga Cristo, y esto es lo que estamos por vivir. Esos ayes fueron muy prolongados, fueron a la caída de Roma en el 476, cuando Justiniano se toma el poder en el 522, hasta su caída en el 620 y tantos de ese imperio de Occidente, 629. Es lo que vamos a ver, ese ay, la caída de Roma de Oriente. Dice, dice, y las últimas 3 trompetas son cada una atendidas por un ay por los habitantes de la tierra. Esos ayes son muertes, 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 y no es porque Dios lo permita, simplemente es lo que Roma, Satanás a través de Roma hace, porque ellos son los que hacen estas guerras, tratando de controlar el poder y tratando de establecer su reino en esta tierra, tratando de que todos los hombres no conozcan el evangelio, para que nadie pueda salvarse y él pueda demostrar, como dicen los evangélicos, que nadie puede guardar la ley. Estos nicolaitas que no quieren guardar la ley hasta hoy día, que ya vienen desde siglos y siglos, no quieren aferrarse a Cristo, ellos son desobedientes, son rebeldes, pueblos rebeldes, pues esos nicolaitas siguen vigentes. Quinta trompeta, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Estos ayes son, como son varios siglos los que conforman cada ay, como cuesta a veces un poquito trabajo enfocarse. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, se oscureció y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra,
se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Entonces, esto crea controversia de lo que aquí dice, no dañes a todos, sino que a los que tengan el sello. Entonces, esto me he escuchado en los grupos que hay controversia de que no que son los 144,000, no lo que somos los de 1844 para acá, los sellados. No, a través de todas las eras siempre ha habido quien ha tenido el sello de Dios, que es el Santo Sábado, que es la ley de Dios, y son los que han perseguido, que es la iglesia remanente. Esos son las iglesias, ya ha habido sellados. Simplemente se habla de un sellamiento de 1844 en adelante, pero también se confunden que quiénes son los que van a llegar vivos, cómo van a vivir los en la época de Elena White y sus contemporáneos, van a llegar vivos al final. No, va a haber sellados, unos serán los sellados. Y ha habido sellados desde atrás, por eso dice, los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Pero estamos hablando del año 1600. Entonces, no, hay sellados en todo el tiempo. Los que logren sobrevivir a las plagas, los 144,000 son los que están nombrados. Los demás son muy pocos, es muy poco el número considerando los millones, los 8,000 millones de habitantes que habemos en la Tierra. Realmente la tarea, el premio, el galardón es a muy poquitos, pero podemos no llegar vivos, pero estar sellados. Entonces siempre hay una bonita esperanza, una bonita ilusión en poder participar de esto que ya sabemos. Solamente cuesta aferrarse más a Cristo, estar mejor en oración, estar en lectura, tratar de, con la mano de Dios, pedir no nos deje caer en tentación, poner mucho de nuestra parte con ayuno y oración para poder sobrevivir, porque la parte que viene, estos ayes, este último ay que nos toca, todavía no termina. Este toque de la séptima trompeta todavía no termina. Así es que todavía hay mucho que escribir de lo que ya se ha dicho. Las trompetas nos abarcan hasta nuestros días, entonces esto nos pone alerta porque estos ayes que pasaron, el primero y segundo ay, quinta y sexta trompeta estuvieron verdaderamente aterradores. Dice, entonces ya leímos del 1 al 4, que bueno, estos no mandaron matar, simplemente asolaron y controlaron. Pero después del segundo ay, sí se ordenó que se diera muerte a los sometidos. Entonces, este señor que se le dio la llave del pozo del abismo, dice, quinta y sexta trompeta, todos están de acuerdo en que corresponde a los sarracenos, árabes, islámicos y los turcos. Los sarracenos son los islámicos y los turcos fueron los instrumentos por los cuales una religión falsa llegó a ser el azote de una religión apóstata. Es decir, el Islam contra el catolicismo, una falsa contra una apóstata. Dice falsa porque una apóstata es que cuando conoce la ley y la tuerce. Y una falsa es la que supone tener una religión, pero realmente no la tiene. Dice ser cristiano, pero cristiano no lo es. A Cristo solo lo matan y a Cristo solo lo dejan bebé. Y a él no lo adoran, adoran a vírgenes y santos. Entonces una religión falsa es atacada por una religión apóstata. Si Constantinopla es invadida por Chosroes, aquí lo escribí sin H, otros lo escriben con H, Chosroes, segundo rey de Persia, una estrella cayó del cielo y les dio las llaves del pozo del abismo. Esta estrella que cayó del cielo, recordemos que Atila también fue una estrella, recordemos que Genserico fue una montaña, pero este señor fue una estrella que cayó del cielo y le dio las llaves del pozo del abismo. ¿Y cuál era el pozo del abismo? Bueno, este ataque de Chosroes no fue otra cosa más que un entretenimiento para desgastar al rey de Constantinopla, al emperador de Constantinopla, que era lo último que quedaba del reino. Ya no era imperio, ya solo era un reino. Ahí estaban el sol, la luna y las estrellas todavía en su tercera parte. Y entonces fue el que desgastó en guerras durante varias décadas hasta que abrió la puerta del abismo, del pozo del abismo, que no era
más que los que vivían en el desierto, que eran los islámicos que venían de Irán, de Irak, toda esa parte de Canaán, toda esa parte invadieron los islámicos, les dio oportunidad de entrar con facilidad, pero a quien se le dio la llave fue a Chosroes porque él se desgastó, porque él vino y sometió a Roma y lo asoló. Su estrella no cayó en un solo punto, como Atila, sino que cayó en la tierra. Chosroes II redujo el imperio romano a solo Oriente y pequeñas provincias. Entonces ya solamente quedaba esta parte de aquí, ya no tenía más imperio, era esto lo que tenía, era Turquía prácticamente, era el imperio romano, se había reducido a solamente Turquía. Entonces le pidió, finalmente Chosroes vivía aquí en Siria, y le dice, aquí está la llave del pozo de la vida, está Arabia Saudita, está Irán, Irak, todos estos pueblos, Siria abrió la puerta y al abrir la puerta, al pegarle, entraron todos estos y le dieron pamba juntos. Dice, Chosroes le pidió 1,000 caballos, 1,000 doncellas, anualmente 1,000 caballos, 1,000 doncellas, 1,000 mantos de seda, 1,000 talentos de oro y 1,000 talentos de plata. Eso dice, no, pues ¿cómo? Dice, pues no podemos, es demasiado. Entonces Heraclio dice, no, espérame, mejor me voy a armar y le vamos a pegar. Heraclio vivía aquí, Chosroes vivía aquí, en Siria. Entonces dice, si yo vengo y lo ataco aquí, me va a ganar. Entonces lo que hizo, se fue por el Mar Negro, bajó por Armenia, le dio la vuelta de este lado y en Nínive, en un pueblo de Nínive, le pegó a Chosroes, Heraclio. Pero era lo poco que le quedaba de fuerza, se desgastó en esta pelea con este que ya además le había quitado todo el imperio, ya lo había sometido, ya no quedaba prácticamente nada y ganó finalmente, prefirió no pagar 1,000 caballos, 1,000 doncellas, 1,000 mantos de seda, 1,000 talentos de oro. Dice, no, mejor me armo y me voy sobre él. Derrotó a Chosroes en Siria, esto lo debilitó y fue invadido por los sarracenos, tanto persas como invadió los persas como romanos, dice. Entonces, esta invasión fue fuerte. Chosroes fue asesinado en el 628, lo sometió, y en el 629 Heraclio. Los dos que pelearon fueron muertos casi en el mismo año, 628 y 629. Y él les dio la llave del pozo del abismo porque permitió la entrada de los sarracenos de Arabia. Eran los maometanos, con su credo islámico oscuro y engañoso. Al abrir el pozo del abismo subió una humareda, como el humo de un gran horno que oscureció al sol y al aire. Este texto describe cómo el islamismo se extiende como mortífero vapor con su pestilente influencia de predicar y pelear. En una mano el Corán y con la otra mano la espada. Muere Heraclio en su torre, la conquista de Arabia, año 629. Entonces Arabia conquista finalmente Roma. Dice, Arabia, muere Heraclio y entonces al morir Heraclio, pues entran los sarracenos. Del humo salieron langostas, eso, al abrir el pozo del abismo, del humo salieron langostas y ahora describe claramente cómo estos textos toman una potencia muy buena cuando dice, y del humo, el otro les dieron las llaves del pozo del abismo, salió la humadera y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Dice que eran hordas de gente a caballo, grandes guerreros que sabían pelear en un pueblo caído, en un pueblo abatido, ya había venido por guerras y guerras, ya no le quedaba nada, se desgastó. Todavía en la última guerra con Chosroes, él abrió el pozo del abismo y dice, esto describe no solo su poder semejante al de los escorpiones, sino el mortífero veneno de venganza que reclama la sangre del ofensor. El abismo, dice en Génesis 1:2, desierto, desolado y vacío, era el caos. Esos son los desiertos de Arabia. Dice, puede bien aplicarse a los desiertos de Arabia. Hordas de sarracenos saliendo como mangas de langostas, oscurecían el cielo, como el evangelio es la luz del mundo, sus doctrinas mahometanas oscurecían el cielo como humo del abismo, como humo de un gran horno. Invadieron el antiguo imperio de este a oeste. Todo quedó sometido.
el granizo de venían las batallas repitiendo, el granizo de las heladas del Báltico por Alarico, la montaña ardiente, Genserico, de África, la estrella como antorcha, que era los hunos, Atila, el oscurecimiento de la tercera parte del sol por Odoacro y ahora las langostas de los árabes, el fin de esa Roma imperial. Ya había caído en el 476, ya había pasado la batuta a Roma papal, pero había todavía que completar, que no quedaran vestigios para que no se levantaran en poder. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tuvieran los sellos de Dios en las frentes. Entonces, en toda la era evangélica hay personas que guardan la ley y que tienen el sábado. El que entra es Abu Bekr. El jefe de los sarracenos era Abu Bekr. Entonces era Chorroes. El que entra enseguida es Abu Bekr. Sucesor de Mahoma, ordenó que su victoria no fuera manchada con la sangre de mujeres y niños. Ordenó: no destruyas las palmeras, no quemes campos de maíz, no cortes árboles frutales, no dañas el ganado, solo lo que se coman. Estos señores también eran grandes guerreros, recordemos de esas guerras antes de Cristo. Ellos tenían mucha buena doctrina, ellos sabían preservar los honores. Recordemos que se pasaban desde los babilonios, con Nabucodonosor, recogían los utensilios del templo de Dios y respetaban y se los pasaban de reino en reino. Por eso Ciro ordenó que les regresaran los utensilios del templo. ¿Por qué? Porque ellos respetaban y ellos eran menos destructores. Por eso Roma es descrita como una bestia aterradora que tiene colmillos de hierro y que destruye todo lo que se encuentra a su paso. Pero estos islámicos, con todo y lo que se les imputa, pues son gente que tenía más criterios de cómo invadir. Ellos decían: no destruyas palmeras, no quemes campos, no mates animales salvo los que te vas a comer, no cortes árboles frutales, solamente no mates a mujeres, no los mates a ellos, solamente somételos, pero sí mátame a los que tengan la tonsura en la cabeza, que son el símbolo, maten a los de la sinagoga de Satanás, los que tienen las cabezas rapadas, córtenles el cráneo, dice. A ellos sí los mataban, a los sacerdotes. Ellos sabían que eran de la sinagoga de Satanás, sí los ubicaban, sí sabían quiénes eran desde ese entonces. Tristemente ahora la gente lo olvidó. ¿Quién es el asesino de los pueblos? No es otra cosa más que esta iglesia, esta falsa iglesia romana que ha invadido los pueblos, mata pueblos. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial mató a los de Croacia y en 1941 con Stepinac. Después en el 43 se fue a Bolinia, después se fue a Austria, la matanza de Austria y la matanza de Rusia. Todas estas matanzas escondidas aquí en México, la matanza de Acteal. Entonces, comandada por el subcomandante Marcos y el comandante Samuel Ruiz, todos estos señores siempre provocan la caída de los pueblos y actúan a través de los gobiernos, porque los gobiernos son puestos por ellos. Y ya recordemos que desde Justiniano se han arrogado el derecho de poner reyes y gobernantes hasta hoy día. Entonces esas guerras, tristemente la gente piensa que la iglesia perdió su poder, que ya está hecha a un lado, que no está unida la iglesia y el Estado. Claro que nunca ha perdido esa unión. Entonces es de ahí su imperio, de ahí su poderío hasta hoy día. Apocalipsis 9:5 dice: se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Su tormento era como la picadura de un escorpión, dice. Dice: en aquellos días, dice el versículo, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Dice que las violaciones que hacían a sus mujeres, el saqueo de sus casas, de sus cosechas, de sus pertenencias, y eran décadas y décadas y décadas que estos señores estuvieron asolando a estos pueblos. Ellos querían que eso terminara, que eran sometidos vilmente y ellos desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. La orden fue: no me los mates, solo somételos.
Dice Apocalipsis 9:7, las langostas eran semejantes a caballos, así lo describe la Biblia, ¿eh? Eran semejantes a caballos preparados para la guerra, está describiendo a los sarracenos. Sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, sus coronas eran como caras de hombres, pues eran caballeros montados en estos caballos. Tenían cabello largo, como cabello de mujer, tenían corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Pues eran hordas de asesinos que venían a caballo, que tenían sus escudos, que tenían sus colas como escorpiones, que eran sus lanzas, y tenían colas y aguijones semejantes al de los escorpiones. En sus colas tenían el poder de dañar a los tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, viene la siguiente fase, que serían atormentados por 5 meses. 5 meses son 30 días por mes, 150 años que datan esto en la siguiente etapa. Recordemos que Abu Bakr fue en el 629. Aquí estamos pasando al siguiente ay, donde, donde entran los turcos otomanos, fundan Otman, que era un turco otomano. Este hombre también tenía la gracia de ser un gran líder, ayudó a los pueblos, los hizo aliados, hizo muchos aliados, y ya con aliados él pudo ser el líder y gobernar e invadir. Y estos 150 años son 5 meses por 30 días cada mes, 5 por 3, 15, son 150 años que datan desde 1299 y terminan en 1449, cuando ya se da la orden de matar. Fundó un imperio que se extendió integrando las principales tribus maometanas, creando una gran monarquía. El ángel del abismo integró al Islam a los pueblos conquistados. Entonces, este ángel del abismo, que era Osman I, también lo llaman Otman, su nombre era Apolión, que era un destructor o exterminador. Estos escritos los describe perfectamente a través de la historia, varios escritores, entre ellos Eduardo Gibbon, también lo hace von Hammer, Paquimeres, 1307, Podino, 1669, avalan fechas establecidas de 1299 de esos 150 años a 1449. Pero recordemos que Roma siempre está presto y hoy día le ha cambiado, lo ha movido a 1553, a 1453, le da fechas diferentes, pero no, el periodo establecido es de 1299 a 1449. En este tiempo era Bonifacio VIII, el de la ley marítima, y el líder griego, que era el imperio de Roma, que todavía quedaba por ahí, era Miguel Paleólogo, lo sucede Juan Paleólogo, y luego lo sucede Constantino, onceavo. O sea, estos se fueron dando el poder. Guerras romanas, turcas, otomanas o bizantinas fueron una serie. Esto es como describe la historia, ya no los historiadores formales, los que no tenían que ver con la Iglesia Católica. Dice que Constantino XI, que era hijo de Juan Paleólogo, que estaba en Grecia, el último que cayó, dice, estos fueron en el 1453, pero no es cierto, recordemos que fue en el 1449. Esto dio pie, por estas matanzas, a que se armaran las cruzadas. Entonces el Papa se espantó y se le salieron de control, y dice, espérame tantito, entonces se arman las cruzadas en Europa, y vienen en el año 1200, 1300, 1200 a 1300, estos levantan las cruzadas. Al llegar al poder, Constantino XI, anteriormente déspota de Morea, firma un acuerdo con Murat, y Murat se muere para colmo, no le respeta el decreto, y le entra un sucesor que era Mehmed II, pero este Mehmed II no respetó el acuerdo, invadió y lo mató. Dice, el sultán Otto I entró en el territorio de Nicomedia el 27 de julio
de 1299. Los 5 meses que atormentaron corresponden a 150 años que terminan en 1449, periodo de la guerra entre turcos contra griegos, contra Juan Paleólogo y después Constantino XI. El último emperador griego fue Juan Paleólogo, que muere, no dejó heredero, tomó el poder Constantino de Caoses. Ese era su como pariente político. Temeroso pidió permiso a Murat, el sultán turco, demostrando su sumisión al pedir permiso de tomar el poder. Dice, ya que tú eres el poder, ¿puedo ser yo ahora el emperador? Porque ya se murió Juan Paleólogo. Ah, lo reconoces que está sometido. Y entonces, pues dio por hecho que ya había doblado las manos y somete a estos pueblos. 1449. Dice, el primer ay es pasado, y aquí que vienen aún 2 ayes más después de estas cosas. Sexta trompeta, dice. Segundo ay. Apocalipsis 9:3, el sexto ángel tocó la trompeta, oyó una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios, y dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Entonces fueron estos 4 ángeles, recordemos, fueron sueltos 4 ángeles que estaban preparados para el día, hora, mes y año. Y esto toma un poder muy potente porque Josías Lich, basado en este versículo, dice, pues un día es un año, ¿ya? Un mes, pues son 30 años, y un año son 360 días, o sea, 360 años. Suma, dice, ¿no? Pues son 391 años y 15 días. Entonces, si esto tiene fecha de cuándo fue invadido, pues entonces quiere decir que podemos sacar las fechas. Recordemos que fue el 27 de julio del 1299 y el 27 de julio de 1449 termina cuando es invadido. Y entonces el 27 de julio de 1449 toma los 391 años y 15 días, porque recordemos que una hora son 15 días, media hora son 7 días. Entonces esa hora fueron 15 días y lo lleva al 10 de agosto de 1840, la fecha en que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres durante este periodo. Entonces, durante ese periodo y al final de ese periodo, pues tenía que terminar y dimitir ese turco otomano, y así sucedió, él lo pronosticó, dijo, el turco otomano va a dimitir el 11 de agosto de 1840, y no se atrevía a decirlo, ya lo había detectado un par de años atrás, pero lo publica unos meses antes del evento y fue motivo de grandes conversiones porque él anunció cuándo terminaba este segundo ay. Él lo anunció increíblemente. Fue, ¿cómo es que se dio cuenta? Era un gran lector, era un catedrático y se puso a leer y encontró que aquí podía sacar las fechas porque tenía esta fecha, 27 de julio de 1449, cuando estos señores dimiten, ya termina y entra la sexta trompeta. El segundo ay dice, esta inicia cuando se quita la restricción de atormentarlos, entra la comisión ahora de matar a la tercera parte de los hombres. Los 4 ángeles son 4 sultanatos. Entonces, los 4 ángeles que se mencionan, dice, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, y el río Éufrates, ¿dónde está? Pues bueno, ese río Éufrates está por Irak, Irán, y ahí estaban los sultanatos. Entonces, suelta a estos 4 ángeles que están en el río Éufrates, son los 4 sultanatos que eran Alepo, Icónic, Damasco y Bagdad. Bagdad, es decir, ahí en Irán, Irak. Juan Paleólogo muere, le sucede su hermano Constantino. Al pedir permiso al sultán Murad, entregó su independencia y se sometió a los turcos voluntariamente para cumplir con la profecía. Murad
o Amurates muere, le sucede Mahoma, quien sitia la ciudad, Constantinopla, el 6 de abril, dice ellos, de 1453, sede ahora del Imperio Romano. Pero, pero no fue el 6 de abril, esto fue como esta fecha que pusimos acá, 27 de julio de 1299. Los cuatro ángeles corresponden a los cuatro sultanatos que componen el Imperio Otomano en la región del Éufrates. La hora, el día, mes y año son aquí ya más didáctico, 391 años con 15 días, como ahí se describe, un año, 360 días, un mes, 30 días, un día, un año, una hora, 15 días. Empezando en el año de 1449, cuando terminan los 150 años, el periodo terminaría el 11 de agosto de 1840. Imagínate la responsabilidad de haberlo detectado, no ha sucedido, y pararte públicamente a decir que esto sucedería en tal hora y tal fecha. Dios permitió que este hombre lo llevara, porque dice que día con día recibía llamadas, cartas, daba conferencias, había conversiones de gente que nunca pensó que se convertiría, que eran ateos, al ver que las profecías se estaban cumpliendo y que venía la fiebre ya de Guillermo Miller, y pues venían ya las profecías que se estaban anunciando. Hubo grandes conversiones en el mundo porque esto se dio a conocer. Y para esto pues hubo varios eventos. Dice, matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión de los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Corazas de fuego, su color zafiro y azufre, amarillo. El zafiro es azul, el azufre es amarillo, y así los vio en visión. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, eran hombres con gran barba, y su boca salían fuego, humo y azufre. Voy a leer el 18, Apocalipsis 9. Así en visión los caballos, el 18 dice, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. La tercera parte de los hombres, es decir, la última parte que quedaba del Imperio Romano, fue destruida. Dice, por fuego, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Traían lanzas, traían espadas, y a eso se refiere. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, a pesar de los que quedaron vivos, no se arrepintieron, y fue muerta la tercera parte de los hombres, y bueno, fue invadidos por estos turcos otomanos, que finalmente era Mahoma II, se llamaba Mahoma. También fue el que invadió, que hace las invasiones y las matanzas. ¿Y cómo lo lograron? Dice, cuando se inventó el mosquete, ¿cuál fue su efecto en el campo de batalla? Pues fueron estos señores, los árabes, los que trajeron por primera vez el mosquetón, y se habla, dice, no lo quieren reconocer porque no le quieren dar casi no lo encuentras. Encontré este detalle y lo capturé. Dice, el primer uso documentado por un ejército occidental fue en el siglo XVI. O sea, en el ejército occidental, o sea, en el 1500. Pero no, realmente fue un poquito antes, en 1440, 1460, con éxito por el uso generalizado. Tomó algo de tiempo en el siglo XV. El mosquete era un sitio común en el campo de batalla. ¿Quién? Contra gente que traía mosquetes, contra los que traían espaditas, como los que venían de las cruzadas. Por eso perdieron 8 cruzadas, 8 batallas, 8 veces perdieron, porque se enfrentaban con ejércitos guerreros de siglos anteriores y que además ahora tenían armas de fuego.
Los cañones eran bastante comunes en el sentido de que la mayoría de las potencias europeas tenían cantidades sustanciales en sus arsenales. Estos primeros mosquetes fueron todas armas de Matlock del siguiente tipo. Estas son armas que casi nos tocó a los que fuimos militares en este siglo que acaba de pasar. Las fronteras de los ejércitos turcos. Dice, cubrían una frontera de 1000 kilómetros desde el Tauro al Erzurum. No se cubre el número de guerreros de caballo a menos que sean todos los que intervinieron durante los 391 años. Dice, ¿cómo juntas los 200 millones, los guerreros que se mencionan en la Biblia? Dice, no, pues solamente juntando los casi 400 años de matanzas. El tercio de los hombres muertos fue la toma de Constantinopla y la caída del imperio griego, último tercio del imperio restante. Entonces se habían refugiado en la zona de Grecia con Juan Paleólogo. Más de 1100 años habían pasado desde la fundación de Constantinopla por Constantino, año 330. Había sido atacada por godos, por hunos, avares, persas, los búlgaros, los sarracenos, los rusos y aún los mismos turcos, pero sus murallas habían sido inexpugnables. Hasta que un fundidor de cañones del ejército, todavía Constantinopla conservaba grandes murallas que eran inaccesibles, entonces mandó a hacer un cañón gigante y hizo esas murallas, la destronó con un gran cañonazo por alguien que era desertor del Imperio Romano porque no lo maltrataron, se pasó del otro lado y con su cañón tumbó las murallas. Dice, un fundidor de cañones se unió a ellos. Dice que nunca se había usado un cañón, él diseñó un cañón, le dieron todos los medios y derribaron. Si por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, esto es lo que leímos. Josías Lich concluyó que el término de los 391 años y 15 días terminaría en el 11 de agosto de 1840. Lo publicó un año antes del término, aunque lo había determinado desde 1838. 2 años antes, él ya tenía el dato, no se atrevía hasta que finalmente lo hizo. El sultán turco peleó, tuvo un problema. ¿Cómo sucedió? Si el sultán turco tenía todo el poder, tenía todas las flotas, tenía los pueblos que había tenido Roma, los había sometido él. Pero en una de sus demostraciones de poder se fue a Egipto, pero Mehmed Ali no le gustó y se prendió en una batalla contra el sultán y ganó y le quitó su flota. Al quedar sin flota, todo el mundo se enteró, temió porque el bajá de Egipto, Mehmed, se quedara con el poder. Y entonces se preocuparon los europeos y los rusos y dijeron, no, espérame, si le dejamos el poder a los egipcios, ya le quitaron las armas al sultán turco. Nadie lo esperaba, ni el propio sultán pensó que Egipto fuera a oponerse en una batalla y le había quitado toda su flota. Pero le quitaron, intervino Rusia, Inglaterra, Austria y Prusia. El sultán cede a Egipto la península siria. Entonces hablan con el sultán, le dicen ríndete, dicen no, pero pues él tiene mis armas, él tiene todo. Y entonces hubo que intervenir estos pueblos para que destruyeran esas flotas y se liberara Egipto. Dice, cede a Egipto la península siria, le cedió Siria a Egipto. Por eso Egipto, cuando hay problemas en Arabia, él dice que es árabe, no es árabe, es africano, pero como tiene territorios en el Sinaí, tenía territorios en Siria, que después se lo quitaron, pues lógicamente le dieron libertad, dijeron ya entrega la flota y si no te atacamos nosotros. Dijo Rusia, dijo Inglaterra y Austria. Austria y Prusia eran un poderío en ese tiempo. Entonces fueron y dijeron entrégalo y se te va a dar tu libertad. Y sí, y su liberación del súbdito. El sultán envió con un portavoz al Rifat Bey el ultimátum a Alejandría, entregándolo el 11 de agosto de 1840. Él dimite, dice ya no quiero más guerra, aquí terminamos, y como había dicho José Lich, y llegó después de penurias,
después de que no llegaba el mensaje porque hubo contratiempos, sí logró cumplirse la profecía. 11 de agosto de 1847, el Rifat Bey, es el portavoz, llegó y entregó. Publicado el 12 de agosto en el Morning Chronicle de Londres, pero otros han dado otras fechas, tú lo buscarás, pero hay referencias donde se reconoce que se cumplió tanto que hubo miles, cientos de conversiones. Gran ímpetu del movimiento adventista de los que estaban atentos al suceso. El séptimo ángel y el tercer ay. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, fueron hechas grandes voces en el cielo, los reinos de este mundo han venido a ser, esto ya fue en 1844, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, reinará para siempre jamás. Se han airado las naciones, tu ira ha venido, el tiempo para que los muertos sean juzgados, para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y los que temen tu nombre, pequeños, grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto fue vista en su templo, hubo relámpagos, en este mismo versículo pasa 1844 y en el mismo versículo pasa a la venida de Cristo. Impresionante cómo te puedes equivocar y decir, bueno, ¿en qué momento ya me llevó a la parte final? Porque aquí está concluyendo el toque de la séptima trompeta y la relaciona con el inicio y con el final, donde hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, que es cuando venga Cristo. Y ese 1844, pues vino, se abre la puerta del templo, el santuario, el lugar santísimo, se ve el arca del pacto que ratifica la ley de Dios, ratifica el santo sábado, se reconoce que hay un santuario celestial, que hay una profecía de las 2300 tardes y mañanas que terminan justo en 1844 con el toque de la séptima trompeta. Se sabe que empieza el juicio investigador y se viene a dar una luz trascendental, a dar a conocer el sábado, la ley de Dios, el juicio investigador y el santuario celestial, que son las profecías que dan la apertura al pensamiento de lo que estamos viviendo, en qué lugar estamos, cuáles son las profecías que ya se cumplieron, los pastores mentirosos que quieren llevar esto al futuro. Entendamos los que hemos leído que esto lleva una secuencia. No se puede pasar el Apocalipsis 2, el 3, el 4 adelante de su sucesor, sino que van en una orden bien puesta, todo bien en su momento, en su punto. No se equivocó nuestro Dios, lo puso tal y como iba. Y ahora lo que este fue Apocalipsis 11, después vendrá Apocalipsis 12, 13, nuestra verdad presente que viene de la mano, y el mensaje del primero, segundo y tercer ángel en este último ay. Y el tercer ay, el séptimo ángel y el tercer ay, ahí da comienzo. 1844 y 1844 y no se hace esperar. Vienen unas batallas, dice, las trompetas son dadas por un plazo de tiempo y aquí empezó. Se han airado las naciones, las revoluciones de Europa, 1848, esas revoluciones de Europa que dieron pie a la ruptura de los imperios y el establecimiento de los países tal y como los conocemos. Por siglos y siglos eran imperios, los pueblos sometidos, y aquí vienen estas revoluciones porque dice, se han airado las naciones. Las revoluciones de Europa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que va hasta 1945. La convulsión de los pueblos, el establecimiento de estos gobiernos, el nuevo orden mundial, todas estas cosas que estamos viviendo vienen dentro de este último ay. Dice, la ira de Dios hacia la generación actual se completa con las 7 últimas plagas. Tiempo de los muertos para que sean juzgados. Este periodo es después de la ira de Dios, después de las plagas. Tiempo de los muertos para que estos sean juzgados. Entonces, en Apocalipsis 24 ya se da cuándo serán juzgados. ¿Cuándo? Cuando los redimidos vayan al cielo y durante los 1000 años vendrá el juicio de los muertos. Entonces, los muertos, pero ahorita está el juicio de los vivos. Los que profesaron, no de los vivos, perdón, de los que profesaron creer en Dios a través de todas las eras y que
Se le está pesando en balanza para ver quién dijo que sí creía, pero qué tanto fue su cumplimiento. Ese es el tiempo. ¿Cuándo empieza el juicio de los vivos? No lo sabemos. Debemos temer porque no sabemos cuándo podamos perder la vida y no sabemos cuándo empezará ese juicio de los vivos. Lo único que podemos saber es lo dado a conocer, que viene la marca de la bestia, viene la imposición del domingo, vienen grandes persecuciones y esto es lo que nos está avisando ese último ay. Pero su recompensa no será completa hasta que reciban la tierra nueva. Entonces la recompensa, la promesa de Dios, el plan de redención se completará hasta que se vayan 1000 años al cielo y que entreguen la tierra prometida aquí en la tierra. El castigo de los impíos, dice. Dice que es tiempo de que vengas para que destruyas a los que destruyen la tierra. Los impíos que asolaron a la tierra serán devorados por fuegos purificadores. Llega a su fin el toque de la séptima trompeta al finalizar los 1000 años. Al finalizar los 1000 años, cuando descienda la nueva Jerusalén, ahí cesará el toque de la séptima trompeta. Empezó en 1844 y cesará al final de los 1000 años, hasta la destrucción final de los impíos y los santos se encuentren en la tierra renovada. Ahí termina el toque de esa séptima trompeta. Apocalipsis 11, versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Sucede el traslado del dominio del reino terrenal al gobierno celestial. Dios establece a Cristo en su propio trono. Esto es Apocalipsis 11, verso 15. Versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Fueron 2300 años. La puerta abierta en el cielo y el arca del testamento de Dios prueba de que la ley sigue vigente. No tardarán los relámpagos, truenos, voces, terremotos y grande granizo, última convulsión de la naturaleza y las cosas sean hechas nuevas. Entonces es un periodo de preparación. Sabemos que tenemos que ir a nuestra verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, temed a Dios y dadle gloria, la caída de las iglesias, la caída de Babilonia y la marca de la bestia, que es lo que está por venir antes de que Cristo salga del santuario celestial. Y esto es el mensaje, hermanos. Preparémonos porque estamos en este toque de la séptima trompeta. Antes de que caiga esta ley dominical, todavía estamos en el siguiente ay. Todavía ese toque viene con la destrucción propia de la tierra cuando venga Cristo por los aires y que sean arrebatados los redimidos, los vivos y que resuciten los muertos, que salgan de los sepulcros y que se destruya la tierra es parte de este ay. Recordemos que los ayes también, el primero y segundo ay tuvo varias etapas, se fueron dividiendo. Este no es la excepción. Este último ay no termina. Parte de este ay es la destrucción de la tierra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron cosa menor. Vienen las persecuciones por la ley dominical, vienen las privaciones de alimento, la hambruna, todo esto. Entonces, pues es momento de preparar nuestro lugar donde Dios dijo que saliéramos y, y poder preparar para no pasar las plagas y las enfermedades que asolarán esta tierra que está por terminar. Yo creo que si no está uno preparado, efectivamente puede dar miedo lo que está por venir, pero debe dar regocijo a los que realmente estamos esperando a Dios y que Dios nos dé la oportunidad de estar verdaderamente pertrechados y bien preparados porque se nos está avisando. Ya vimos cómo las profecías se cumplieron, ya vimos cómo los 150 días que serían atormentados, pero que no les permitirían la muerte, que fueron de 1299 a 1449, y que se cumplió la profecía para eso también hay hora, día, mes y año, 391 años, y ahora se nos está alertando de lo que está por suceder. Entonces, pues bueno, es la invitación de saber dónde estamos parados, qué esperamos. Cuidado con los predicadores que traen temas de bonanzas, de tiempo, de que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Efectivamente es así. Y para eso, como Dios nos ama y Dios nos quiere, pues nos está avisando de lo que está por venir. Eso hay que entender. Pues este es el mensaje, hermanos. Si hay algún comentario, pues podemos explayarnos en el tema con comentarios.
Pues no sé si se hayan, con gusto, hermano Marco. Pues traté de darlo digerido, porque pues son temas que cuando uno los lee, pues habla de relámpagos, granizo, sangre, la tercera parte de los hombres, la tercera parte de los árboles, Sí, el mar se tiñó de sangre y la tercera parte de las naves fueron hundidas. Entonces son temas, es un lenguaje al cual hay que acostumbrarse y yo recomiendo que bajen de internet los libros de Urias Smith y lean acerca de estos eventos de Apocalipsis, de las trompetas, Apocalipsis 8, 9, 10 y 11. Y ahorita que está fresco con el lenguaje que acabamos de ver, pues ya se puede leer con más ligereza, entendiendo esta simbología, pues que habla de tercios del sol, tercio de la luna, la estrella que cae del cielo, la montaña ardiente, pues son temas de aprender un lenguaje, no hay otra cosa.